Bien, Débora significa abeja o trabajadora como la abeja. ¿Qué es una abeja para ustedes? Es una persona que, bueno, es un insecto que trabaja para poder llevar cierta conducto de miel en su panal. Es una abeja que es muy intrépida, por no decir muy activa en cuanto al tema del trabajo. Débora de por sí nos enseña grandes cosas a nuestras vidas en estos tiempos. Primero, dice la Biblia que eran atribulados cerca de 20 años el pueblo de Israel, después de que salió de haber conquistado Canaán y haberse establecido ya como pueblo. Josué murió, para resumir la historia, Josué murió, y al morir Josué, se quedaron sin un líder general, digamos así, de todas las tribus. Así que el pueblo de Israel nuevamente volvió a adorar ídolos paganos, ídolos que no eran permitidos ser adorados, sino que ellos se volvieron y fueron, por causa de su pecado, ellos fueron nuevamente castigados por los pueblos ajenos de aquel entonces. Por eso entonces Dios empieza a levantar jueces. Jueces serán las personas encargadas de resolver dichos problemas dentro de las tribus que se suscitaba siempre. Y de entre esos jueces, Dios llamó a una mujer que se llamaba Débora. Ya hemos visto su significado. Ahora, Débora era una líder destacada de Israel cuando la nación enfrentaba, como dije en principio, una crisis por el surgimiento poder cananita en la época de los jueces. Así que el pueblo de Israel era subyugado, era esclavizado, hacían lo que les placía el pueblo de Canaán contra los israelitas. Así que dice la Biblia, ya le hemos leído un principio, la Biblia menciona de que ellos clamaron a Dios por su situación en la que ellos se encontraban y Dios les respondió. Y dentro de esa respuesta nace esta mujer llamada Débora. Y tiene cierto carácter que más o menos se enfatiza en las mujeres de actualmente que son sabias, ¿no? Fue sabia, fue decidida, fue valiente, fue inspiradora y audaz. Era una persona era una mujer que trascendía en medio de la historia. En aquel entonces, hablando históricamente, la mujer de por sí no tenía mucha participación dentro de un pueblo, pero esta hizo la diferencia. Esta hizo la diferencia. No solamente fue una mujer valiente, sino que no se llevó de por sí el crédito, sino le dio el crédito a otros. Y por lo consiguiente, le dio también la gloria a Dios. Y fue la persona que Dios usó para ese entonces, para esa hora. Ahora, ¿qué nos enseña esta mujer a nosotros en estos tiempos? Que Dios muchas veces busca mujeres y varones sabias, decididas, valientes, inspiradoras y audaz, que dentro de ellos tienen una capacidad increíble. Se dice que la mujer de por sí puede hacer dos cosas a la vez y el hombre usualmente hace una, porque si hace dos, no lo hace bien. Y eso lo he visto en muchas mujeres, entre ellas de mi madre, ¿no? Una mujer que trabaja en una cosa y en otra cosa y lo hace con excelencia. Y por ello atribuyo a muchas mujeres aquí dentro de esta plataforma que son así. Son unas mujeres que les gusta hacer las cosas con excelencia y son muy meticulosas en ese aspecto. Lo bueno que esta mujer no se enalteció de por sí diciendo, llevándose el crédito a ella, que era la profeta, que era la mujer que Dios usaba, sino que le dio el crédito a otros. ¿Por qué? Porque a la medida que ella empezaba a gobernar o a lidiar con los problemas, llamó a un general llamado Barak, que ya le hemos leído hace un rato, y él le dio crédito mayormente para que vaya en una orden de parte de Dios y vaya contra el pueblo que había sido esclavizado, bueno, era subyugado por los cananitas, y también empezó a darle la gloria. En este caso, Barak no quiso tomar el liderazgo
que se le había encomendado. Mira lo más sorprendente de este personaje, que él dijo, mira, es como que le entró la duda, ¿no? Eso yo lo estaba meditando hoy día y decía, pero ¿por qué no hizo caso? No hizo caso a lo que Débora le dijo para poder asumir cierta responsabilidad dentro de esta problemática que estaba sucediendo en Israel. En este caso, pude sacar varias conclusiones. Entre ello, busqué históricamente el por qué no le hizo o no le dio importancia a las palabras de Débora. Uno, porque como dije un principio, en aquel entonces, entonces, la mujer no tenía mucha influencia dentro del liderazgo o ejercicio laboral, digamos así, como para poder creerle de que ella era una persona que hablaba con Dios o que Dios le daba una palabra para poder ponerla en orden. Dos, también dudaba de lo que Débora le decía o de lo que le mandaba de hacer. Y dijo entonces, yo no iré si tú no vas conmigo. Es decir, tuvo miedo, tuvo pavor, tuvo como que un poco de cobardía, o fue un poco cobarde, dijo, no, prefiero yo quedarme aquí, pero si tú dices que he hablado con Dios y Dios te dice que me va a dar la victoria, prefiero que vayas conmigo y me aseguro yo. Prefirió la presencia de Débora que la presencia de Dios. Prefirió la presencia visible de Débora que la presencia invisible de Dios. Pero sin embargo, Débora fue con él. Y aquí viene lo más importante. Dios usa a una mujer para traer libertad en ese momento, en esa historia, y Dios le da al pueblo de Israel la victoria también a través de otra mujer. ¿Se dan cuenta? Empieza con una y termina con una mujer. ¿Por qué? Quien derrota al enemigo, como dije al principio, no es ni Débora ni Barak, sino Dios. Eso lo vemos en el verso 15. En ese caso, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque en ese entonces hubo una mujer quien acaba con el general llamado Císara. ¿Y quién lo traiciona? Era una mujer de su propio pueblo, de los cananitas. Así que Dios usó a Débora para poder influenciar en su momento, ya que era subyugado y esclavizado el pueblo de Israel, para poder darle libertad en medio de esta esclavitud. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos tomar como ejemplo a Débora en esta historia? Primero, hoy vemos, o hay muchos que tienen ciertos llamados a liderar. Hay muchos que Dios les ha llamado a hacer cosas importantes en este tiempo. Sin embargo, se enfrentan a temores, se enfrentan a situaciones un poco difíciles en su vida personal y actúan, y muchas veces actuamos como Barak. Es decir, yo no soy la persona indicada como para poder la victoria, mejor vete tú conmigo, y como que no creemos al llamado que Dios hace a nuestras vidas. Débora, a pesar de que no era bien vista culturalmente en su tiempo, empezó a tener cierta relación y a influenciar dentro del pueblo de Israel. Dice que todas las gentes, todas las personas llegaban a consultarle a ella, a que le dé soluciones a su problema. Y esto me hace recordar a un tío que ya falleció el año pasado, bueno, hace 2 años, que se llamaba Segundo, él era juez. Yo recuerdo que él le llegaban a partir de las 5 de la mañana, le tocaban la puerta, eso es en el norte, no aquí, le tocaban la puerta y llegaban con tremendos problemas a la gente, que por el papá que se había dejado a su hijo, que por los problemas de golpe y un sinfín de situaciones que pasaba. Imagínate la responsabilidad que tuvo Débora de lidiar con los problemas de la gente, del pueblo, de las tribus de aquel entonces. Imagínate que cada venía con un problema, pero Débora nunca se quejó, nunca.
Así que ella era usada por Dios. Y Dios quiere usarte a ti justamente para poder ayudar y ser de influencia en estos tiempos con la problemática que hoy estamos viendo actualmente. Y Dios quiere usar tu sabiduría, Dios quiere usar tu capacidad, Dios quiere usar tu osadía para poder dar solución a muchas situaciones difíciles por las que mucha gente hoy está atravesando. Hoy vemos héroes, y los héroes muchas veces que nos pinta la serie de televisión y todo lo demás son hombres casi perfectos, dotados de buen poder y de buena sabiduría. Pero los héroes que Dios escogió bíblicamente los relata tal como son, con hombres, mujeres, con debilidades, con luchas personales, con luchas, qué sé yo, familiares, con luchas económicas. Y a través de la historia, en el libro de Jueces, muchas veces se muestra a hombres y mujeres sumamente imperfectos. ¿Por qué? Porque tenían ciertas debilidades, pero Dios los escogió para su tiempo, y entre ellos escogió a Débora, para poder lidiar contra la esclavitud o contra la influencia o la mala influencia, con cómo maltrataba al pueblo de Israel, el pueblo cananita, cómo subyugaba al pueblo de Israel, y Dios usó a Débora. Y de por sí hay un gran ejemplo en esta mujer. Una mujer que era capaz, osada, valiente, decidida, sabia para poder construir, para poder influenciar, para poder dar una palabra de Dios, para ser una muy buena esposa, ya que era esposa del lapidó, dice la Biblia, ya que era una mujer que no solamente lidiaba con los problemas de su casa, sino también lidiaba con los problemas de otras personas, no solamente lidiaba con los problemas, en este caso de otras personas también, sino que Dios usó su vida para poder dar orden y darle cierto liderazgo a un personaje llamado Barak. Así que, mujer, tú que me estás escuchando, no te sientas menos, no te sientas que tú no puedes, no te sientas que no eres capaz, no te sientas que no tienes la suficiente capacidad para poder influenciar a otros. Yo sé que hay parejitas aquí que ya son casadas. Tú puedes influenciar a tu esposo. ¿Para qué? Para que ese hombre se levante, para que ese hombre sea decidido, para que ese hombre sea capaz de servir a Dios. Y las que van a ser futuras esposas, me imagino más adelante, también, para que sean influencia dentro de su familia, para que sean influencia dentro del seno del hogar. Y aquellos jóvenes que están viendo, que son señoritas y jóvenes también, varones que me están viendo, es muy importante que dentro de casa hay una mujer sabia, y eso se llama su mamá. Es bueno escucharle, es bueno prestar oído y atención a lo que ella nos dice, porque en la experiencia, y aún más si tienen a Cristo, tienen mucha más influencia para poder aprender de ellas y poder ser edificados y no cometer los mismos errores que ellos cometieron en su juventud, sino tratar de ser diferentes y de ir por un camino que no nos haga sufrir como ellos sufrieron. Se dice que los padres de por sí ya han recorrido más camino que el hijo, y al hijo solamente le toca recorrer medio camino. ¿Por qué? Porque ya le acomodan el camino, ya no sufren como sus padres sufrieron. Siempre mi mamá me contaba y me decía, hijo, que supiera cómo yo cuando era niña, cargaba agua sobre mi cabeza y me iba a sacar agua hasta determinado lugar, mi papá me pegaba y así un sinfín de cosas que actualmente hoy los hijos no lo sufren. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios y gracias a la madre que ustedes tienen en casa. Yo no sé cómo valoran a su mamá o no, si lo valoran o no lo valoran, si la respetan o no la respetan, si la estiman o no la estiman, pero sí es necesario que con todos sus defectos y errores valoren a la mujer que tienen en casa. A las que no la tienen,
pues van a lamentarse después de no haberlo honrado y haberlo valorado cuando ella estaba viva. Y se lo digo por experiencia. No es que yo haya sido mal hijo, sino que uno como hijo quisiera haber podido haber hecho más de lo que pudo haber hecho cuando ella estaba en vida. Por eso es bueno y necesario escuchar el consejo de una madre. ¿Sabe? Porque ella tiene experiencia y aún más si tiene a Dios, es sabia y sus consejos te van a ayudar a no cometer los mismos errores que antes. Si eres esposa, influencia sobre tu esposo. No importa la edad que tengas, si eres joven, eso no tiene nada que ver contigo. Lo importante es que tengas el temor de Dios como lo tuvo Débora. Débora tuvo temor de Dios y se dejó usar en su tiempo. Dios quiere usarte a ti, jovencita, también. Dios quiere usarte para este tiempo. El tiempo de ello no es igual que el de ahora. El tiempo de ahora es muy diferente. Y es donde Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar tus labios, quiere usar tu corazón para poder traer una palabra de motivación, de inspiración, de edificación, de exhortación para muchos hombres, jóvenes y todos que necesitan escuchar una palabra de Dios. Tomemos el ejemplo de Débora. ¿Débora fue una mujer de influencia? Sí. ¿Dio victoria al pueblo a través de su vida? Sí. Porque Dios trajo palabra de Dios después de 20 años de haber sido esclavizado el pueblo de Israel. Y terminó con otra mujer, valga la redundancia. Dice que le agarró una estaca mientras ella le daba de tomar leche al general Císara, se recostó y se quedó dormido. Y silenciosamente sacó una estaca con un martillo y se lo atravesó hasta la tierra, dándole así, matando así a este general que subyugaba a Israel. Y cuando llegó Barak, cuenta la Biblia, que esta mujer le dijo, acá está el hombre que tú buscas, pero ya estaba muerto. Así que ten en cuenta que eres muy importante para Dios, porque Dios te quiere usar para derrotar todo aquello que impide que avance la obra de Dios en estos tiempos. Esto es lo que yo quería compartir, chicos. Que Dios les bendiga y será conmigo hasta otra oportunidad. Bendiciones.